La transformación de un compuesto pulverulento en una bebida con un perfil sensorial complejo no es solo un hito del marketing, sino un avance significativo en la ingeniería de alimentos del siglo XX. A finales de la década de los 50, el químico William Mitchell, trabajando para General Foods, desarrolló una fórmula capaz de sintetizar las propiedades de los cítricos en un formato estable, deshidratado y de fácil transporte. La relevancia técnica de este producto alcanzó su punto máximo durante los programas espaciales de la NASA en los años 60, cuando se integró en las misiones orbitales para neutralizar el sabor metálico del agua recuperada en los sistemas de soporte vital. Este requerimiento extremo obligó a la industria a perfeccionar la estabilidad de los micronutrientes, asegurando que componentes como la vitamina C no se degradaran ante las fluctuaciones térmicas o el almacenamiento prolongado en condiciones de microgravedad. La fabricación a gran escala comienza en los campos de cultivo, donde la selección de la materia prima responde a criterios químicos estrictos. No todas las cosechas son aptas para el procesamiento industrial. Se requiere un equilibrio preciso entre los niveles de sólidos solubles, medidos en grados Brix, y la acidez titulable. Una fruta con un índice de madurez inadecuado alteraría la viscosidad del concentrado y la cristalización posterior del polvo. Una vez que los lotes de cítricos o frutas carnosas llegan a la planta, se someten a un protocolo de sanitización que incluye tanques de inmersión con soluciones oxidantes controladas y cepillado mecánico de alta frecuencia. Este paso es fundamental para eliminar ceras naturales y residuos químicos, garantizando que ninguna impureza externa interfiera con las fases de extracción enzimática. Si te gusta entender cómo se fabrican las cosas, suscríbete a Secretos de la Fabricación. Tras la limpieza, la fruta ingresa en los sistemas de extracción, donde la tecnología se adapta a la morfología de cada espécimen. Para los cítricos, se emplean prensas de extracción en frío que operan con una presión mecánica constante, diseñada para liberar el jugo sin arrastrar los aceites amargos del albedo o parte blanca de la cáscara. En el caso de frutas con mayor densidad de pulpa, como el mango o el durazno, se aplica una maceración enzimática. En este proceso, se añaden pectinasas específicas que degradan las paredes celulares a nivel microscópico, permitiendo una liberación máxima del contenido líquido sin recurrir a temperaturas elevadas que destruirían los aromas termolábiles. El jugo resultante, todavía en estado bruto, pasa por una serie de membranas de filtración de acero inoxidable que retienen las fibras y sólidos en suspensión, produciendo un líquido clarificado que servirá de base para la siguiente etapa de concentración industrial. El jugo filtrado, aunque ya posee la esencia de la fruta, contiene un porcentaje de agua cercano al 90%, lo que lo hace inestable para el almacenamiento a largo plazo y costoso de transportar. Para transformarlo, el líquido se introduce en torres de evaporación al vacío de varios pisos de altura, donde la física permite reducir el punto de ebullición del agua sin aplicar un calor excesivo que degradaría los nutrientes. Al disminuir la presión atmosférica dentro del sistema, el agua se evapora a temperaturas controladas de entre 60 y 70 grados Celsius. Este proceso de ingeniería convierte el jugo en un jarabe espeso con una concentración de sólidos solubles de hasta el 65%. Esta reducción volumétrica es el primer paso crítico para alcanzar la densidad necesaria antes de la deshidratación final, asegurando que las vitaminas y los compuestos aromáticos permanezcan biológicamente activos dentro de la matriz líquida. La conversión de este jarabe denso en un polvo ultrafino se logra predominantemente mediante el secado por atomización o spray drying. En esta fase, el concentrado se inyecta a alta presión en la parte superior de torres industriales de gran escala, donde una boquilla atomizadora lo pulveriza en millones de microgotas de tamaño microscópico. Al entrar en contacto con una corriente de aire caliente que oscila entre los 150 y los 200 grados Celsius, el agua superficial de cada gota se evapora de forma casi instantánea. Lo que queda suspendido en el flujo de aire ya no es líquido, sino partículas sólidas de fruta seca que descienden por gravedad hasta la base de la torre en forma de nieve fina. Este cambio de estado de líquido a sólido en una fracción de segundo permite procesar toneladas de producto por hora, manteniendo una granulometría uniforme que garantiza una solubilidad inmediata cuando el consumidor final añade agua al preparado. Para las formulaciones que exigen una fidelidad sensorial absoluta, la industria recurre a la liofilización. En este proceso, el jarabe se congela inicialmente a temperaturas extremas de 40 grados bajo cero para luego ser introducido en cámaras de vacío total. Es en este entorno donde ocurre la sublimación. El agua congelada pasa directamente del estado sólido al gaseoso sin transitar por el estado líquido. Este fenómeno físico es el estándar de oro en la conservación de alimentos, ya que al no aplicar calor directo, se preserva hasta el 95% de los compuestos volátiles y la vitamina C original. El resultado es un polvo con una estructura porosa y estable que retiene la arquitectura molecular del sabor original. Una vez obtenido este polvo base, ya sea por atomización o liofilización, el material se trata con agentes antiaglomerantes como el dióxido de silicio en proporciones mínimas, que
creando un escudo que evita la absorción de humedad ambiental y garantiza que el producto permanezca fluido durante su posterior mezcla con el resto de los componentes químicos. El polvo obtenido tras la deshidratación constituye la base biológica del producto, pero carece de la estructura comercial y el equilibrio químico que define a una bebida instantánea. Para alcanzar el perfil sensorial deseado, este concentrado se somete a un proceso de mezcla en seco dentro de mezcladores industriales de cinta o de doble cono. En esta etapa, el polvo de fruta se integra con una matriz de carbohidratos, generalmente azúcar refinada o maltodestrina, que actúa como vehículo de dispersión. Esta base no solo aporta el dulzor necesario para contrarrestar la acidez natural, sino que proporciona el cuerpo y la densidad requeridos para que las partículas se mantengan en suspensión una vez hidratadas. La dosificación de estos componentes se realiza mediante balanzas electrónicas conectadas a sistemas de control lógico programable, asegurando que la proporción de cada lote sea idéntica, independientemente del volumen de producción. Un componente crítico en la arquitectura química del jugo en polvo es el ácido cítrico. Este ácido orgánico, dosificado en cristales finos, cumple una doble función. Actúa como un regulador de pH que prolonga la vida útil del producto y proporciona el impacto ácido inmediato que caracteriza a las frutas frescas. Simultáneamente, se incorporan los agentes saborizantes, que pueden presentarse en forma de aceites esenciales microencapsulados. Esta tecnología de encapsulación es un avance fundamental, ya que protege a las moléculas de sabor dentro de una capa protectora de polímeros naturales, evitando que se oxiden o pierdan potencia al entrar en contacto con el oxígeno. De este modo, el aroma solo se libera en el momento preciso en que el consumidor mezcla el polvo con agua, rompiendo la cápsula y liberando la esencia volátil de forma instantánea. La estandarización visual se logra mediante la adición de colorantes, que en las líneas de producción modernas suelen ser de origen natural, como los betacarotenos o extractos de cúrcuma. Estos pigmentos se seleccionan por su estabilidad ante la luz y su capacidad de disolución sin dejar sedimentos. Además, se añade un complejo de fortificación nutricional que incluye vitamina C, vitamina A y, en ocasiones, minerales como el hierro, transformando la bebida en un suplemento funcional. La mezcla final es una amalgama de miles de toneladas de partículas de distinta naturaleza química que deben coexistir sin reaccionar entre sí. Para asegurar esta estabilidad, se aplican controles de granulometría mediante tamices vibratorios que garantizan que el tamaño de todas las partículas sea uniforme, evitando que los componentes más pesados se decanten en el fondo del envase y asegurando una solubilidad homogénea en cada porción. Con la mezcla química estabilizada y su granulometría certificada, el polvo se desplaza a través de sistemas de transporte neumático hacia las estaciones de envasado automático. En este entorno, el mayor desafío técnico no es la velocidad de llenado, sino el aislamiento absoluto del producto frente a la humedad ambiente. Una sola partícula de vapor de agua podría desencadenar una reacción de aglomeración que arruinaría la solubilidad del lote completo. Por ello, las salas de envasado operan bajo condiciones de humedad relativa estrictamente controladas, a menudo por debajo del 40%. Las máquinas dosificadoras, equipadas con tornillos sin fin de alta precisión, dividen el flujo de polvo en raciones exactas que se inyectan en los sobres a una velocidad que puede alcanzar las 400 unidades por minuto, manteniendo un margen de error de pesaje inferior al 1%. En Secretos de la Fabricación explicamos cómo se hacen las cosas con calma y claridad. Si te interesa seguir entendiendo estos procesos, suscríbete. Para garantizar una vida útil que puede superar los 24 meses sin necesidad de refrigeración, la industria emplea tecnología de envasado en atmósfera modificada. Segundos antes del sellado térmico de los bordes del sobre, se realiza una inyección de nitrógeno de alta pureza. Al ser un gas inerte, el nitrógeno desplaza por completo al oxígeno y al vapor de agua, eliminando cualquier riesgo de oxidación de los aromas o degradación de los micronutrientes. El material del empaque es, en sí mismo, un componente de alta tecnología, una estructura laminada de múltiples capas que combina polímeros para la flexibilidad y una lámina microscópica de aluminio que actúa como una barrera infranqueable contra la luz ultravioleta y el intercambio gaseoso. Esta arquitectura de materiales es lo que permite que el producto mantenga su estabilidad química desde la salida de la planta hasta su consumo final en cualquier región climática del planeta. El control de calidad no finaliza en la línea de montaje. Cada lote es sometido a protocolos de reconstitución en laboratorios de análisis, donde técnicos especializados verifican que la turbidez, el pH y el perfil de sabor coincidan exactamente con el estándar global establecido. Incluso se realizan pruebas de envejecimiento acelerado en cámaras climáticas para predecir el comportamiento del polvo ante condiciones extremas de calor y humedad. Esta rigurosidad técnica asegura que la experiencia del consumidor sea idéntica en cualquier mercado, garantizando una disolución homogénea y un sabor constante. Lo que a simple vista parece un residuo pulverulento dentro de un sobre es, en realidad,
La culminación de un proceso de ingeniería molecular y logística avanzada que ha logrado sintetizar la complejidad de la fruta fresca en un formato de máxima eficiencia industrial.